Estimados jovencitos del segundo grado de secundaria, bienvenidos a nuestra tercera clase del curso de química. Hoy, lunes 21 de abril, hablaremos acerca de las propiedades físicas y químicas. ¿De quién? De la materia. Recuerden que la química se basa en el estudio de la materia. Bien, como estamos hablando de la materia tiene propiedades generales y particulares. Estos particulares son también llamados específicos. Y dentro de estas propiedades específicas encontramos a las propiedades físicas y químicas. ¿Y qué nos permiten las propiedades específicas? Nos permite diferenciar una sustancia de otra. Por ejemplo, yo tengo acá un pequeño vaso de agua y acá un pequeño bloque de hielo. Si nos damos cuenta, los dos tienen la misma composición, que es el agua. Simplemente que están en diferentes estados. Gracias a que nosotros podemos diferenciar a las propiedades específicas. ¿Por qué? Las propiedades específicas nos dirán, este se encuentra en el estado líquido y este se encuentra en el estado sólido. ¿Sí? Entonces vamos a ver las propiedades físicas. ¿Qué son las propiedades físicas? Son aquellas que se pueden medir, observar o determinar sin variar la composición de la materia. Por ejemplo, a ver, para yo medir o observar los estados de la materia, yo quiero observar el estado sólido, ¿sí? O yo estoy observando, ¿sí? No hay necesidad de hacer cambio en este bloque de hielo, por ejemplo, para yo saber que está en el estado sólido. Sin embargo, en este caso, que se encuentra en estado líquido, tampoco hay necesidad de hacer cambios en la estructura de la materia. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Que desde este bloquecito de hielo no hay necesidad de cambiar a otra sustancia para yo saber que está en el estado sólido. ¿Ok? Igualmente, si yo tengo el estado líquido o si yo tengo un estado gaseoso, una sustancia gaseosa. ¿Ok? Las propiedades organolépticas. ¿A qué se refiere con propiedades organolépticas? Se refieren, por ejemplo, al olor, al sabor, al color de cualquier sustancia u objeto. Por ejemplo, para yo saber el color de una mesa, supongamos que yo tengo una mesa marrón, no hay necesidad de transformar esa mesa en otra sustancia para yo saber cuál es su color. Simplemente, a simple vista, ya puedo determinar su color. ¿Sí? Entonces, son las propiedades organolépticas. Y están dentro de las propiedades físicas. Ahora, las propiedades químicas son aquellas que se determinan cuando hay variación en la composición de la materia. Ya. Acá no había variación, en cambio acá sí hay variación en la composición de la materia. Por ejemplo, a ver, la combustión de una madera, la combustión de un papel. Supongamos que hago combustionar una pequeña madera. Primero, o inicialmente tengo la madera, ocurre la combustión. ¿Qué obtengo entonces? Obtengo que las cenizas. Hay cambio en la materia. De madera a ceniza se volvió. ¿Ok? Entonces, ya hay cambio en la materia. La oxidación, por ejemplo, la oxidación de un clavo. Inicialmente tenía clavo, se oxida y se forma el óxido en la superficie del clavito. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió en ese caso? El oxígeno que está en el medio ambiente reacciona con el metal. ¿Y qué es lo que pasa? El oxígeno le quita sus electrones. Y así se forma el óxido en la superficie. ¿Ok? Entonces, ocurrió un cambio a nivel interno del clavito. Por lo tanto, será una propiedad química también. La reactividad de una sustancia. Tengo una sustancia X, hago reaccionar con otra y obtendré otra sustancia. Por lo tanto, también es una propiedad química. ¿Ok? Ahora, las propiedades físicas que vimos por acá, o las propiedades químicas que observamos por acá, se pueden clasificar en dos. Las propiedades extensivas y las propiedades intensivas. ¿Qué se refiere con esto? Que algunas de las propiedades que vimos por acá pueden estar dentro de las propiedades extensivas
o dentro de las propiedades intensivas. O alguna de estas propiedades físicas que observamos por acá puede estar dentro de las propiedades extensivas o simplemente dentro de las propiedades intensivas. Pero, ¿qué son las propiedades extensivas? Son aquellas que dependen de la cantidad de materia. Por ejemplo, a ver, la masa depende de la cantidad de materia. ¿Ok? El volumen también depende de la cantidad de materia. Yo tengo un pequeño vaso de agua y luego aumento la cantidad de agua y obtengo un balde de agua, por ejemplo. ¿Qué he hecho? Han variado la cantidad de materia que era el agua, por lo tanto, estaré dentro de una propiedad extensiva. La inercia, que es la propiedad de la resistencia de un cuerpo al movimiento. Yo tengo supongamos que yo tengo una bicicleta por acá, y fácilmente puedo empujarlo, ¿sí? Porque pesa poco. Sin embargo, si yo tengo un camión, quiero empujarlo, no voy a poder. Hay una resistencia del camión a que le empuje, ¿sí? Hay una resistencia al movimiento. Entonces, con eso se refiere a la inercia. Mientras hay mayor cantidad de masa, yo no puedo moverlo. Por lo tanto, también depende de la cantidad de materia. Las propiedades intensivas son aquellas que no dependen de la cantidad de materia. Estas dependen y estas no dependen de la cantidad de materia. O también podríamos decirlo que son independientes. De intensivas, independientes de la cantidad de materia. Por ejemplo, a ver, la ductilidad, que solo algunos cuerpos o sustancias tienen. Gracias a la propiedad de la ductilidad, podemos nosotros obtener hilos de algunos metales, por ejemplo. Podemos obtener hilos de cobre, hilos de oro, hilos de plata, ¿sí? Solo algunos materiales tienen esa propiedad de la ductilidad. ¿Ok? La maleabilidad. ¿A qué se refiere con la maleabilidad? Se refiere a que gracias a esta propiedad de la maleabilidad, algunos materiales tienen la propiedad para la obtención de planchas. Por ejemplo, yo puedo obtener una plancha metálica, ¿sí? Entonces estaremos frente a la propiedad de la maleabilidad. Y también no todas las sustancias tienen esa propiedad, solo algunas. ¿Ok? La temperatura. La temperatura también es una propiedad intensiva. ¿Por qué? Porque no depende de la cantidad de materia. ¿Ok? El olor tampoco depende de si hay mayor cantidad de materia o menor cantidad de materia. El color igualmente. Estaban por acá, ¿cierto? Dentro de las propiedades organolépticas. No dependen de la cantidad de materia. ¿Ok? Sin embargo, por ejemplo, el volumen, la inercia, sí dependen de la cantidad de materia. Por lo tanto, hay una diferencia entre propiedades extensivas e intensivas. Simplemente es la cantidad de materia. Bien, chicos, vamos a continuar con nuestra práctica, en donde tenemos 9 preguntas. La mayoría de ellas son para marcar, así que vamos a continuar rápidamente. La pregunta número 1 nos indica, señale una propiedad intensiva. A ver, ¿el volumen será intensiva? Extensiva, ¿cierto? Porque depende de la cantidad de materia. La masa depende de la cantidad de materia. La temperatura no depende de la cantidad de materia. La inercia sí dependía de la cantidad de materia. Por lo tanto, nuestra respuesta será la letra B. La letra B, que dice temperatura. Número 2. La resistencia al fraccionamiento se llama... ¿A qué se llama la resistencia al fraccionamiento? Se denomina a la tenacidad. Cuando hablamos de que un cuerpo es tenaz, cuando tiene justamente esa resistencia a romperse, ¿sí? Tiene esa propiedad de no querer romperse. Por lo tanto, será la letra C. ¿Ok? Los metales se transforman en láminas ¿Cuándo se transforman en láminas o planchas? Cuando tenían la propiedad de ¿qué? De la maleabilidad. ¿Ok? La letra D en este caso.
Letra D. Muy bien. Número 4. El cobre se transforma en hilos por la... ¿Cuál era la propiedad que nos permitía obtener hilos? La ductilidad, ¿cierto? La ductilidad. Ok, muy bien. Capacidad de deformación de un cuerpo, ¿ya? Para ser estirado en alambre. Alambre o hilo. Por lo tanto, estamos hablando de la ductilidad también, ¿cierto? Ductilidad, ¿sí? Entonces este cuerpo tiene la capacidad de ser dúctil. Si un cuerpo se transforma en láminas, entonces es, cuando se forma en láminas o planchas, decíamos que era maleable, ¿cierto? Maleable, ¿sí? Número 7. Un metal es más maleable cuando es más fácil o cuando más fácil sea su deformación, ¿cierto? Deformación. Muy bien. Y más tenaz cuando se resiste a ser... ¿Hacer qué? A ser roto, ¿cierto? Acá justamente hablábamos de que cuando un cuerpo tiene la propiedad de la tenacidad, tiene esa resistencia al fraccionamiento. A ser roto. A ser roto. ¿Ya? ¿Okay? Bien. Número 8. Propiedad por la cual todo cuerpo se mantiene en reposo, mientras no haya una fuerza que cambie dicho estado. Estamos hablando acerca de la inercia. ¿Sí? Justamente la inercia indica esto. Que cuando haya mayor cantidad de masa, nosotros no podemos moverlo. ¿Sí? Entonces, nuestra respuesta será la letra B. Señala una propiedad intensiva, nos dice. Intensiva era aquella propiedad que era independiente de la cantidad de materia. Por lo tanto, será entonces, la masa depende de la cantidad de materia. El volumen también. La viscosidad depende de la cantidad de materia. No, ¿cierto? La extensión no tiene nada que ver con materia. Por lo tanto, la letra D. ¿Sí? Entonces, esto fue prácticamente toda la práctica respecto a las propiedades físicas y químicas.